Vale, bueno, pues yo también voy a tirar por una presentación bastante práctica, yendo bastante al tema de la IA, porque bueno, yo también trabajo en una empresa, bueno, yo creo que parecida, donde trabajamos pues, en soluciones digitales, ¿no? Entonces, bueno, eso, el uso responsable de la IA generativa en la empresa. Bueno, por comentar, vengo de la empresa Datua, entonces somos una empresa dentro del grupo Tecnei que nos especializamos en el dato y en la IA en general. Entonces, bueno, intentamos abarcar toda la vida del dato, desde bueno, estrategia, gobernanza, pasando por la arquitectura e ingeniería y luego hasta llegar un poco a la ciencia de datos y a la visualización. Intentamos coger pues, todo el proceso. Y bueno, voy a explicar brevemente qué es la IA generativa. Creo que bueno, todos ya somos bastante conscientes y bueno, acabamos de tener una explicación muy buena, pero bueno, al final eso es una tecnología que crea contenido nuevo basándose en patrones nuevos, o sea, de datos, perdón. Entonces, si tenemos una palabra muy general de contenido, pues que es así, que puede generar como una diversidad de información como texto, código, imágenes, vídeos, audios. Hoy en día la variedad es muy grande y además la calidad es cada vez más buena. Y bueno, sigue siendo un modelo, como los modelos clásicos que se comentaban, ¿no? Entonces, pues tenemos una fase de entrenamiento. Sí que en la IA generativa es muy importante el tema de que los datos son muchos, es una gran cantidad de datos los que se necesitan para crear estos modelos y esto también nos explica un poco la importancia que cobra pues, nuestros datos, porque pues, sin nuestros datos al final no existen modelos, entonces pues tenemos que protegerlos. Y bueno, la utilización creo que la conocemos todos también, pues al final los asistentes que tenemos pues, se basan en estos modelos que se han entrenado y entonces, bueno, pues un usuario le introduce un input y se genera contenido y ya está. Claro, pues es una tecnología muy general, entonces lo podemos utilizar para 1000 cosas, como productividad, pues por ejemplo para generar documentación, en el desarrollo de código, marketing, pues para generar contenido audiovisual o incluso para generar comunicaciones. Podemos decirle a una IA que genere comunicaciones siguiendo un estilo concreto, en el análisis para resumir datos, por ejemplo, es muy potente, y bueno, en soporte, chatbots, asistentes virtuales, ¿no? Que ya todos conocemos. Y bueno, en cuanto a tecnologías, pues bueno, hay de todo, ChatGPT, DeepSeek, NotebookLM, hay una variedad muy grande de tecnologías hoy en día. Pero bueno, claro, al final con toda esta utilidad que tiene esta tecnología, pues también pues, viene una adopción masiva y muy rápida en las organizaciones. Entonces, bueno, esto al final sucede porque tiene muchos beneficios que son evidentes, nos ayuda mucho a optimizar procesos, pero bueno, esto viene con unos riesgos también, ¿no? Entonces, pues hay que buscar un equilibrio entre pues, innovar, pero también en mantener la seguridad. Y bueno, me voy a centrar un poco en esta presentación en estos riesgos que pueden estar ocultos en la utilización de estas tecnologías. Vale, voy a hacer esto un poco poniendo unos escenarios prácticos para que se entienda mejor y de manera más práctica qué situaciones se pueden dar, ¿no? Pues, por ejemplo, una situación muy típica es un desarrollador de software, pues podría ser yo perfectamente, que está trabajando en una empresa, tiene mucho trabajo, tiene que optimizar un algoritmo muy complejo y entonces pues probablemente tiene prisa, pues ¿qué hace? Pues coge todo el código y lo copia en ChatGPT y le pide ayuda y probablemente le va a ayudar bien y va a funcionar muy bien. Vale, pero esto, por ejemplo, en Samsung se vio como un problema y se trató como si, o sea, se ha filtrado información sensible de nuestra empresa. Nuestros algoritmos no solo son líneas de código, sino que explican cómo realizamos los procesos dentro de esta empresa, ¿no? Entonces, pues se tomó una acción drástica de prohibir ChatGPT completamente dentro de Samsung para todos los empleados, ¿no? Esto es un ejemplo de fuga de información confidencial. Entonces, en este caso, estamos hablando de que se ha filtrado conocimiento interno de la empresa, ¿no? Pues los empleados introducen datos sensibles en herramientas externas sin considerar las implicaciones. Esto es difícil porque a veces no está tan claro qué es información sensible y información que sí que se puede subir, ¿no? Entonces, podemos poner en peligro información como estrategias de negocio, datos financieros, información pues, de productos pues, que todavía no han llegado al mercado,
Entonces, bueno, pues esto nos puede traer consecuencias como pérdida de ventaja competitiva, incumplir con las normativas, etcétera. Otro tipo de fuga de información confidencial que igual en lo que sí que podemos ser un poco más conscientes es en el tema de credenciales y datos de accesos. Creo que en general pues la gente sí que es más consciente de que pues, no deberíamos de introducir contraseñas, tokens, credenciales de APIs, etcétera, en los prompts o en las entradas que les pasamos a este tipo de agentes, ¿no? Porque bueno, pues los riesgos son bastante evidentes de el peligro de dar acceso no autorizado a sistemas que son críticos, comprometer la seguridad de la empresa, exponer datos sensibles, etc. Otro escenario en el que y quizás no pensemos tanto es, por ejemplo, un abogado está trabajando en un bufete reconocido y tiene que redactar un texto judicial de manera urgente. Claro, este trabajo, bueno, yo no tengo experiencia en esto, pero me imagino que hay que leer mucha documentación, hay que poner buenas referencias, hay que escribir mucha documentación, es mucho trabajo y pues le piden ayuda a ChatGPT una vez más. Funciona muy bien y nos pone referencias y de todo. ¿Qué pasa? La IA se ha inventado las referencias, porque uno de los problemas muy típicos de la IA generativa es el tema de las alucinaciones. Pues este caso también es real y un juez sancionó a algunos abogados porque habían presentado textos con citaciones falsas. Vale. Entonces, bueno, aquí vemos dos problemas que podemos tener con esta tecnología. Eso es, al final, dependencia excesiva en las respuestas de la IA sin validación. O sea, cuando estamos hablando de procesos que son críticos, tenemos que tener mucho cuidado, podemos propagar información falsa también sin querer, podemos tomar decisiones erróneas también en nuestra empresa. Por ejemplo, otro ejemplo de utilizar sin supervisión puede ser pues, que en mi empresa me están pidiendo el informe mensual de cuál es la situación económica de la empresa. Pues yo digo, pues voy a pasarle unos datos a ChatGPT y que me ayude a generar un informe. Claro, yo si no superviso bien este informe, yo lo voy a presentar a mis jefes y se van a tomar decisiones sobre la empresa según ese informe. Es un proceso crítico, tenemos que tener especial cuidado en revisar bien lo que nos está dando esta tecnología. Vale. Pero bueno, no todos son problemas y también podemos buscar soluciones. Entonces, bueno, voy a intentar dar de manera bastante práctica cómo podemos trabajar en utilizar esta tecnología que nos optimiza tantos procesos de una manera pues, bastante segura. En cuanto a mitigación, bueno, o sea, podemos tomarlo como las acciones que se pueden tomar de manera individual y luego hay acciones a nivel de empresa. Cuando hablo de acciones individuales, pues es cuando estamos utilizando herramientas como ChatGPT, pues utilizar chats temporales que no se guarden en el historial, desactivar activamente el entrenamiento de los modelos con nuestros datos y bueno, supervisión activa. Pues aquí pues, tener cuidado, es intentar ser proactivos en la supervisión, ¿no? Aquí un par de capturas de, por ejemplo, en ChatGPT, en la interfaz principal hay un botón muy pequeño, pero si le hacemos clic, el chat en el que estamos escribiendo esa información no se utilizará en el entrenamiento de datos y tampoco se guardará en el historial. Entonces, bueno, sí que hay cosas así sencillas que sí que podemos hacer, ¿no? En los ajustes ya un poco más dentro está la opción de desactivar para todos los chats el entrenamiento de los modelos con nuestros datos. Claro, aquí, por ejemplo, nos fijamos que en vez de poner una frase tan explícita como pues, utilizando palabras como entrenamiento, han llamado a la opción mejorar el modelo para todos. Entonces, bueno, no siempre es fácil buscar estas opciones en estas interfaces y es difícil poner esta responsabilidad en los individuos porque, bueno, al final la tecnología lo que necesita son datos, entonces van a intentar coger nuestros datos como se pueda. Vale. Entonces, por eso es importante, bueno, o sea, se pueden dar herramientas a los individuales para que utilicen las herramientas de manera segura, pero cuando estamos hablando de empresas hay que planificar estas situaciones, o sea, tenemos que tomarlo de una manera más planificada. Entonces, aquí tenemos algunas preguntas que pues, hacemos a las empresas o que las empresas también se deberían hacer a ellos mismos cuando estamos hablando de esta tecnología. Por un lado, pues alguien está utilizando la IA generativa porque probablemente la respuesta sea sí hoy en día. ¿En qué procesos está siendo utilizado? Porque
quizás somos conscientes de que pues, los desarrolladores que tenemos en la empresa estén utilizando IA generativa, pero quizás se está utilizando en unos departamentos en los que no somos conscientes. Por ejemplo, igual en el departamento financiero también lo están utilizando y eso quizás es un proceso muy crítico y deberíamos ser conscientes de eso, ¿no? ¿Qué tecnologías están siendo utilizadas? Cada programa que existe en Internet pues tiene sus términos de uso y es bastante difícil pues, ser conscientes de cómo se están utilizando los datos en cada uno de ellos. Entonces, bueno, ahí está bien hacer una identificación para ver qué está sucediendo con los datos. También nos ayuda a ver qué necesidades están teniendo los empleados en cuanto a estas tecnologías, ¿no? Porque no todos hacen lo mismo y quizás pues, nos puede ir ayudando para ver qué necesidades de optimización tenemos. De ahí pues, un poco en qué se puede utilizar, ¿no? Porque no todos son peligrosos, o sea, es una tecnología muy potente, entonces está bien hacer esa reflexión de en qué podemos utilizar estas tecnologías, dónde tiene sentido realmente. Y, bueno, por último, también qué requerimientos de privacidad tienen nuestros datos, porque, claro, no es lo mismo los requerimientos de privacidad que tiene pues, un banco, por ejemplo, que pues, quizás alguien trabajando en una panadería. Pues, al final, tenemos que tener en cuenta la situación de cada empresa. No existe un proceso único para todas las empresas. Y, bueno, voy a hablar ahora un poco de la mitigación a nivel de empresa con unos casos de uso concretos en los que hemos trabajado nosotros. Entonces, tenemos dos ejemplos bastante diferentes, uno centrado en un bufete de abogados y otro el de una empresa de construcción. Entonces, bueno, con el bufete de abogados, pues bueno, hicimos un análisis un poco de su situación y se vio que tenían unas necesidades de unos casos de usos bastante variados y relativamente complejos. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo que os voy a contar, que bueno, básicamente las empresas, pues a las empresas las administraciones tributarias les piden pagar ciertas cantidades de dinero. Entonces, esas necesidades se presentan mediante una documentación y, claro, cuando las empresas son muy grandes, las cantidades monetarias pueden ser muy grandes. Entonces, lo que suelen hacer es contratar abogados para revisar estas documentaciones y poder presentar argumentos con los que poder conseguir bajar estas cantidades. Yo, a ver, no tengo mucha idea de este mundo, así que si he dicho alguna cosa no muy correcta, la idea es un poco entender el ejemplo, ¿vale? Entonces, básicamente es un bufete de abogados, entonces la información es muy confidencial y los procesos legales son críticos. Tenemos que tener cuidado con la información que estamos generando nosotros. Entonces, en este caso, por el hecho de que los casos de uso que se querían desarrollar eran bastante complejos, se optó por el desarrollo de una aplicación web propia. Esto, pues, en este ejemplo concreto. Entonces, es algo que se puede decidir. Y de esta manera, desarrollamos una aplicación web, pero ¿cómo tratamos la confidencialidad, ¿no? Como ya ha comentado la compañera, pues hoy en día todavía en general no suele ser lo más común el desplegar estos modelos localmente para asegurarnos de que los datos pues, no salen de nuestro entorno, ¿no? Todavía solemos tener que utilizar los modelos que nos presentan las empresas como Google, OpenAI, etc. Entonces, pues lo que podemos hacer en un caso así es pues, tener cuidado en la selección que hacemos de los modelos, leer con cuidado los términos y condiciones de uso y evaluar el tratamiento de datos por parte del proveedor. Pero al final, hoy en día, pues, aunque hagas una aplicación propia, pues eso, vas a utilizar estos modelos mediante API. Y luego está el tema de la supervisión, y este es un ejemplo bastante bueno de cómo aplicar la supervisión de estas tecnologías de manera muy práctica. Entonces, como he contado, en el caso de uso que tenemos, lo que queremos que haga el modelo es generar unos argumentos sobre un documento, ¿no? Entonces, queremos que esos argumentos sean válidos. Vale, pues la solución que tenemos trata de que el abogado al final subiría el documento
sobre el que quiere trabajar, el asistente realiza varios procesamientos de digitalización, estructuración, etcétera, y después llega a generar unos argumentos. ¿Qué pasa? Que en el aplicativo no podemos utilizar estos argumentos directamente, no los podemos descargar o utilizar en ese momento. Obligamos, mediante este desarrollo propio, a que el usuario tenga que ir argumento a argumento leyéndolo y clicando si aprobado o rechazado a cada argumento. Entonces, de esta manera ya nos aseguramos de que ha tenido una supervisión humana y después el resultado que tenemos es una lista de argumentos validados, ¿no? Entonces, bueno, al final es un ejemplo de que está bien ser conscientes de que tenemos que supervisar el output, pero si tenemos una herramienta que nos facilita este proceso, pues la verdad es que es de gran ayuda, la verdad. Y después tenemos otro caso de uso bastante diferente, y este era el caso de una empresa de construcción. Entonces, aquí pues, se hizo un análisis de la situación y bueno, se vio que los empleados estaban utilizando la IA generativa pues, para diferentes cosas. Pues, por ejemplo, para traducciones. Creo que es una empresa internacional, entonces pues, puede suceder que igual algún manual de otro país pues, lo queramos leer, pues le paso el manual a ChatGPT y me lo traduce. Es uno de los casos que teníamos. Otro era el de consultas de normativa. Al final, en la construcción hay que cumplir con muchas normativas, además hay diferentes normativas según el país, etcétera. Entonces, pues, las consultas son un proceso que se hace en el día a día. Y, por otro lado, también se estaba trabajando en la extracción de información desde pliegos. Esto realmente pues, era un proceso que tenían de antes al final para conseguir proyectos pues tienen que presentarse a pliegos, pero puede ser mucha información, suelen ser documentos muy extensos. Entonces tienen procesos que leían la información y la estructuraban de una manera que podían ordenar los diferentes posibles proyectos de manera pues, para facilitar la toma de decisiones, ¿no? Entonces, diferentes empleados empezaron a intentar automatizar estos procesos, pues, ya que pues, era muy costoso en cuanto a tiempo. Entonces, bueno, aquí vemos que también tenemos información que es confidencial y sí que pues, también se identificaban que habían procesos complejos que se estaban realizando por diferentes personas de diferentes maneras y que había una necesidad de aplicar estándares. Vale, entonces aquí básicamente pues, los casos que había eran más variados, ¿no? Por ejemplo, el tema de las traducciones y las consultas de normativas pues, se identificaron como un caso de asistencia. Entonces, digamos que estos son cosas que se podrían hacer con ChatGPT directamente. La cuestión es que queremos estandarizar este proceso. Lo que se hizo fue buscar según las necesidades de la empresa, una plataforma estándar para que toda la empresa utilice la misma plataforma y así sepamos pues, qué términos de uso estamos aplicando, ¿no? Y en este caso concreto se eligió ChatGPT Enterprise, pero bueno, esto para nada es un estándar, es simplemente pues, la decisión que en este proyecto concreto se tomó, ¿no? Pero no solo les ayudamos a tomar la decisión de qué plataforma elegir, sino que también hay una fase de acompañamiento en los que pues, estos procesos que se realizaban antes pues, les ayudamos a dar ejemplos utilizando esta plataforma. Entonces, por ejemplo, en el caso de las consultas de normativa, pues, ChatGPT nos permite crear asistentes personalizados, digamos, los GPTs que los podemos personalizar de diferentes maneras. Entonces, para las normativas, lo que podemos hacer es poblar el conocimiento, digamos, del asistente con las normativas que queremos seguir en esta empresa y después hacer preguntas sobre ella. Entonces, de esta manera, este asistente lo podemos compartir con los diferentes empleados y nos aseguramos que todas las personas están obteniendo esta información de la misma manera, ¿vale? Entonces, también nos da una seguridad de calidad de la información que estamos obteniendo. Y luego estaba el caso de la extracción de información desde pliegos. Y esto se identificó como un problema un poco más complejo por diferentes temas, como que los datos de entrada eran más complejos y variados, como documentos Word, PDFs que tenían tablas complejas, imágenes. Entonces,
no es tan fácil que funcione tan sencillamente pues, con una herramienta como ChatGPT. Entonces, aquí se vio una necesidad de digitalizar y estructurar los datos con un desarrollo propio. Entonces, pues aquí se hizo una prueba de concepto en la que pues, primero hicimos un procesamiento de digitalizar estos documentos, estructurarlos según sus criterios e insertarlos en una base de datos y ya utilizamos esta información estructurada como fuente para un asistente personalizado, ¿no? Y bueno, pues aquí la utilización era parecida como cualquier otro asistente. Al final el usuario puede hacer preguntas sobre diferentes pliegos a un asistente, pero nos aseguramos que hemos estructurado la información según los estándares que queremos seguir en la empresa. Vale. Entonces, bueno, al final vemos con estas diferentes metodologías de mitigación que, o sea, según la empresa, según las necesidades, según el caso de uso que tenemos, la solución puede ser muy diferente. Entonces, bueno, es muy importante ese proceso de análisis que hay que hacer al principio. Y nada, pues algunas conclusiones de que, bueno, al final eso, tenemos muchos beneficios con la IA generativa, pero también riesgos. Entonces, tenemos que equilibrar la innovación con la privacidad, pero bueno, tenemos que mitigar riesgos, pero no solo centrándonos en el individuo, porque son muchas responsabilidades. Entonces, es muy importante que la empresa tome parte en planificar la utilización de estas tecnologías. Necesitamos controlar estos procesos, pero bueno, al final, si creamos una estrategia clara, la IA puede pues, sernos de gran ayuda, puede ser un gran aliado. Vale, eskerrik asko.